Bueno, ante todo, muchas gracias a Olga Restrepo por la invitación que me ha hecho para participar en este coloquio. Tuve la oportunidad de ser evaluador de este proyecto Ensamblando Colombia por Conciencias. Conciencias me llamó para ser uno de los evaluadores del proyecto. Estuve hace ya que 3 años por ahí, ¿no? Y desde el comienzo este proyecto me impactó mucho, me pareció un proyecto muy interesante. Me gustó mucho esta idea de pensar la dimensión pragmática de la ciencia. Esto creo que fue lo que más me gustó. Pensar ya no la ciencia desde el punto de vista de una historia de las ideas científicas, sino desde el punto de vista de las prácticas, es decir, qué hace la ciencia, cómo se incrusta en el mundo social, qué cosas hace, es decir, su dimensión pragmática. Y esto fue lo que en realidad me cautivó más de este proyecto, y me alegro que ya estén pues en su fase final, y estoy muy curioso de ver los resultados. Bueno, como también lo decía Gabriel Restrepo hace un rato en su presentación, también a mí me apasiona mucho esta idea de pensar Colombia, pensar a Colombia. Yo he sido formado básicamente en una disciplina como la filosofía, no muy afín, digamos, a pensar cuestiones localizadas, cuestiones históricas localizadas, pero desde que llegué de mis estudios en Alemania me ha parecido fascinante. Para mí ha sido todo un desafío entender este país, ¿sí? Porque el abigarramiento tan grande de este país para mí es un desafío para pensar. Entonces me he dedicado mucho a esto. Y he venido utilizando unas herramientas metodológicas creadas básicamente por el filósofo francés Michel Foucault. No lo hago por un simple gesto eurocéntrico ni nada por el estilo, sino más bien incrustándome en una tradición, una larga tradición de 35 años en Colombia de uso de las metodologías, de las herramientas metodológicas de Michel Foucault. Y aquí estoy pensando básicamente en el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica de la profesora Olga Lucía Zuluaga, quien en 1975, es decir, cuando acá en Colombia nadie, o muy pocos, conocían la obra de Foucault, ya este equipo de profesores y de pedagogos de la Universidad de Antioquia ya estaban haciendo uso de Foucault para entender algunas dinámicas históricas del país. Entonces yo me siento también tributario de esa tradición de pensamiento, y lo que les voy a presentar ahora son algunas reflexiones que me han motivado los trabajos que he venido realizando últimamente. Sobre todo me interesa pensar dos aspectos que usualmente no son vinculados con frecuencia: el tema de la arqueología y el tema de la genealogía en Foucault. Pareciera que se tratase de dos aspectos separados: la arqueología como un conjunto de herramientas metodológicas desarrolladas por el primer Foucault, y luego normalmente los historiadores hacen un corte: el primer Foucault arqueológico, el segundo Foucault genealógico, el tercer Foucault de la ética y ético-política. Pero me interesa como pensar los vínculos entre el Foucault arqueológico y el Foucault genealógico, pero pensarlos no en abstracto, pensarlos no como un ejercicio exegético de Foucault, sino pensar los usos que uno pudiera tener de la vinculación entre los regímenes de verdad y las tecnologías de gobierno para pensar cosas históricas en este país, sobre todo para pensar la relación entre ciencia o discursos de verdad de la ciencia y tecnologías de poder, relaciones de poder en Colombia. Entonces el texto que les voy a leer viene motivado por estas reflexiones y se llama La historia natural en el orden clásico y no geo, sino tecnopolítico del saber. En este trabajo quisiera reflexionar brevemente sobre la posible conexión entre lo que Foucault denominó el orden del discurso y la emergencia de tecnologías políticas de gobierno sobre la población. Se trata básicamente de un ejercicio que busca relacionar algunos escritos tempranos de Foucault, como Las palabras y las cosas y Arqueología del saber, con otros escritos pertenecientes a una fase más tardía del filósofo, tales como las lecciones Seguridad, Territorio y Población y Nacimiento de la Biopolítica.
objetivo de este ejercicio es establecer un vínculo entre arqueología y genealogía que me permita pensar de forma simultánea el funcionamiento de los órdenes discursivos y el funcionamiento de las tecnologías de gobierno. Ejercicio emprendido en su momento por el propio Foucault, pero que nosotros quisiéramos replicar a propósito de la relación entre la historia natural y la razón de Estado. Intentaré entonces conectar la perspectiva arqueológica que ubica la historia natural en el marco del orden clásico del saber con la perspectiva genealógica que traza la emergencia en los siglos XVII y XVIII de una tecnología de gobierno llamada la razón de Estado. Tecnología que, aunque nacida en países como Italia, Francia y Alemania, fue asumida por la dinastía de los Borbones en su intento por recuperar la economía española de su inminente decadencia. Habiendo establecido la conexión entre la arqueología de los saberes y la genealogía de los poderes, avanzaré hacia una consideración del modo en que estos dos elementos podrían relacionarse nuevamente una vez consolidada la ruptura del orden clásico del saber, pero tomando esta vez como estudio de caso la incidencia del evolucionismo en Colombia desde finales del siglo XIX. Entonces, primer punto, Foucault y el orden clásico del saber. En Las palabras y las cosas, Foucault muestra que el orden de la semejanza vigente en el Renacimiento entró en crisis hacia mediados del siglo XVII y en su lugar emergió un orden epistémico completamente diferente. Los signos de la verdad ya no se encuentran en el mundo ni en la revelación de la palabra divina. Conocer no será ya cuestión de establecer analogías y semejanzas entre el microcosmos y el macrocosmos, pues ahora los signos de la verdad se alojan en el espacio de la representación. El orden del mundo ya no preexiste a la representación del mundo, sino que es producido por esa misma representación. Foucault acude al descarte de las reglas para la dirección de la mente para mostrar el funcionamiento de este nuevo orden del saber. Para Descartes, la certeza del conocimiento no está garantizada por la experiencia. De hecho, afirma que lo que vemos y sentimos es una fuente permanente de error, por lo cual es necesario buscar los signos de la verdad en otro lugar, el cogito. Es la actividad ordenadora del pensamiento aquello que garantiza la certeza del conocimiento. O para decirlo de otro modo, el orden del mundo ya no está en el mundo, sino en la representación del mundo. Entre el signo y lo significado ya no puede establecerse a priori una relación de semejanza, como ocurría con la episteme renacentista, de tal modo que conocer ya no consistirá en producir analogías entre signos ordenados previamente a su representación, sino en generar esa representación. El ordenamiento, y ya no el reconocimiento de los signos, será pues la actividad propia del conocimiento. Todo lo que puede conocerse con certeza es aquello que puede ordenarse y modelarse idealmente, por lo que conocer equivaldrá básicamente a modelar, a construir cuadros. Lo que no es susceptible de ser encuadrado no puede ser conocido, queda por fuera del conocimiento posible. Foucault afirma que Don Quijote simboliza la transición entre el régimen renacentista y el régimen clásico del saber. El sentido dispensado por el orden renacentista se ha convertido ahora en sinsentido. El orden de las semejanzas y analogías ya no funciona en tanto que fundamento de la ciencia. Al empeñarse en leer los signos del mundo como analogías inscritas en libros, Don Quijote vive en una verdad que se encuentra herida de muerte, pues ya para su época el lenguaje había empezado a desatarse de las cosas y los libros habían dejado de reflejar la prosa del mundo. El lenguaje cambió de estatuto en el siglo XVII, pues las semejanzas dejaron de expresar la verdad sobre el mundo y ésta debe ser hallada en un orden racional que establece identidades y diferencias entre las cosas. Identidades y diferencias que ya no tienen nada que ver con la simpatía o antipatía entre los elementos naturales, sino con el tipo de articulaciones racionales que puedan establecerse entre ellos. Ahora, el papel de la razón será establecer y ya no reconocer las semejanzas entre los elementos conforme a una unidad común de medida. Es por eso, nos dice Foucault, que la matesis se impone como ideal de la ciencia clásica. Ya no se supone que las cosas tienen simpatía o antipatía entre sí por naturaleza, sino que ahora la vinculación entre una cosa y otra, su identidad o diferencia, debe ser sometida a la prueba analítica.
Ninguna identidad o diferencia entre los elementos es evidente ni aceptada con anterioridad a su representación ordenada. Ahora bien, en el capítulo 5 de Las palabras y las cosas, Foucault reflexiona sobre el papel cumplido por la historia natural en el orden clásico de la representación. A diferencia de algunos historiadores de la ciencia, para quienes la historia natural no es más que una presciencia biológica, atrapada en conceptos de dudoso estatuto como el fijismo y el mecanicismo, Foucault dice en cambio que se trata de una ciencia clásica, con un modo claramente definido de estructuración epistémica. La tarea de la historia natural es la clasificación de los seres vivos según sus caracteres taxonómicos. Estudiar las características de una planta o un animal ya no equivalía simplemente a enumerar sus elementos, a señalar semejanzas con otros vivientes o a describir lo que viajeros modernos y sabios de la antigüedad habían escrito sobre ellos, sino a establecer un orden moregeométrico en el que el botánico y el zoólogo podían tratar sus objetos del mismo modo en que lo hacían las matemáticas, el álgebra o la geometría. La gran variedad de seres vivos debía ser reducida a un lenguaje universal que permitiera a cualquier individuo, en cualquier parte del mundo, observar de un mismo modo objetos empíricamente diferentes. Los elefantes y los caballos, por ejemplo, podían ser observados mediante un lenguaje que produce semejanzas entre ellos. Ambos son mamíferos, ambos son cuadrúpedos, ambos son vertebrados. Y lo mismo ocurre con las plantas, que son clasificadas de acuerdo a categorías como género, clase y especie. Es decir, estas categorías no tienen existencia en sí mismas. Nadie ha visto un cuadrúpedo, ni un vertebrado. De este modo, la historia natural genera comparaciones entre los seres vivos, los agrupa en base a caracteres que quedan fijados a través de nombres propios y que permiten a su vez designar a un individuo. El resultado es que la representación queda limpia de toda contaminación sensual y reducida a la enumeración y análisis de sus caracteres. A manera de ejemplo, quiero citar el modo en que el botánico santandereano Eloy Valenzuela describe el hallazgo de una planta en su diario de la expedición botánica de 1784. Cito Eloy Valenzuela. Quedó dibujada una melastopoma poliandria. El perianto se puede mirar como de una pieza, cilíndrico en la parte que llena el germen y aguzado en la parte superior. Chapetas 6, algo angostas, después ensanchadas, escotadas hacia el ápice oblicuamente y reflexos hacia el pedicelo, blancos, 2 o 3 veces más largos que el germen y prendidos interiormente en el borde que queda sobre él. A la raíz de ellos se prenden los estambres en número 24 o más de 3 para cada pétalo. Espero que no esté traduciendo esto. Y uno en cada claro, filiformes, algo quebrados, de la misma longitud que el pétalo. Estilo cilíndrico, derecho, más largo que los estambres. Fruto, baya redonda, atropurpúrea, lustrosísima, salpicada de menudos átomos de polvo, excavada en el ápice por el receptáculo de la flor, jugosa, de 6 loculamentos formados por la carne y 6 receptáculos de muchas semillitas anidadas larguchas y algo compresas. Pedúnculos solitarios, terminales, los subalternos, alternativamente opuestos, subdivididos en 3 trifloros. Bajo las axilas de cada decusación nace otro trifloro sencillo. Fin de cita. La descripción que hace Valenzuela de esta planta se ajusta a la precisión matemática de la historia natural. El botánico debe utilizar un lenguaje aséptico, limpio de toda contaminación sensorial, descartando así cualquier posibilidad de indeterminación. En una planta donde el campesino ve similitudes con el mundo familiar que le rodea, por lo cual utiliza nombres como diente de león, oreja de ratón, palito de velas, lengua de vaca, etc., el botánico ve solamente números y figuras geométricas. La familiaridad con el entorno, reflejada sobre todo en el lenguaje popular, constituye un obstáculo epistemológico que debe ser eliminado para acceder al conocimiento científico. La historia natural, como bien lo dice Foucault, debe ser un lenguaje bien hecho.